En este video les voy a explicar cómo crear una cuenta en Tinkercad, cómo realizar un montaje simulado virtual de un circuito a partir de un diagrama eléctrico o un diagrama de circuito. Entonces, esto es para poder apoyar en el aprendizaje a los estudiantes de electiva disciplinar con los que estamos viendo el manejo de la tarjeta Arduino. En primer lugar, si ustedes nunca han accedido, entonces en esta dirección de internet encuentran ustedes tinkercad.com/circuits. Aquí está. Entonces ingresamos. Dependiendo de la velocidad de conexión, ¿no? Entonces, lo primero que se les va a abrir esta ventana. No pueden iniciar sesión si ustedes no se han registrado previamente. A ver, Tinkercad lo que nos permite es, o tiene, en realidad es una herramienta proporcionada para Autodesk de manera libre, para que uno pueda hacer proyectos prototipados que incluyen circuitos. Y por supuesto también incorpora la tarjeta Arduino, es una de las herramientas interesantes que nos brinda. Entonces, primero vamos a crear una cuenta para trabajar en Tinkercad sin problemas. Bueno, escogemos el país. Bueno, en este caso son los datos nuestros, yo soy del 17 de mayo de 1972. Si ustedes escogen, si ponen un año de nacimiento con el cual no completan todavía 18 años, van a tener que buscar el correo electrónico del papá. Entonces aquí nosotros pues certificamos que nacimos en 1972, yo lo hice. Listo. Ahora, un correo electrónico, en este caso cuenta correo electrónico, ¿no? Entonces ustedes deben dar una dirección válida, por ejemplo aquí. Listo. Y una contraseña que no tiene que ser la misma del correo electrónico. Listo. Aceptan los términos. Crear una cuenta. Listo. Hay que guardar. Listo. Entonces, como yo aquí estoy entrando como desconocido. Entonces, una vez creada la cuenta, vuelvo otra vez a la dirección www.tinkercad/circuits, que es esta opción que tengo acá. Listo. Iniciamos sesión. Siguiente. Listo. Ahí ya estaba guardada mi contraseña. Listo. Entonces ahí es equivalente a entrar por primera vez. Miren que no le pide a uno validar a través del correo electrónico. Uno puede colocar cualquier correo electrónico, incluso si no existe, ¿no? Tiene que ser una dirección válida, es decir, en el formato un nombre, @ un servidor de correo. Y esperemos entonces que cargue la plataforma. La demora depende de la velocidad de internet. Yo en este caso estoy accediendo mediante un teléfono, compartiendo zona Wi-Fi, y pues en la zona en la que estoy la señal no es muy buena. Entonces pues si es necesario haré pausa para que se cargue, miremos a ver cómo nos va. Bueno, listo. Entonces no aparece Tinkercad Circuits. Aquí vemos www, otra vez Tinkercad Circuits, llego a este ya. Ahora sí, ya ingresé como usuario, ya aquí no aparece ninguna identificación rara, ¿no? Es decir, soy yo el usuario. Oprimo este botón que dice Launch Tinkercad Circuits. Entonces, listo. Este es el entorno en el cual uno va a trabajar. Básicamente uno para hacer un montaje, en cualquier lugar donde esté aprendiendo, requiere un protoboard, ¿no? Entonces, aquí se van a buscar todos los elementos. Esto tiene las siguientes secciones. Entonces, tiene este espacio de trabajo que es donde se van a colocar los circuitos virtuales. Todos los elementos virtuales son los que aparecen aquí en el listado. Hay componentes básicos, están todos los componentes y principiantes, ¿no? O para la gente que está empezando, circuitos, más bien circuitos sencillos a partir de los cuales uno puede aprender el manejo básico, entre otros de motores y del manejo de diferentes cosas. Bueno, ok, entonces basado en esto, vamos a ver aquí All Components, donde uno encuentra todos los componentes con los que es posible trabajar, ¿no? Entonces, o la otra opción es buscar acá. Yo puedo subir esto para tener mejor visión, pero entonces le quito espacio
al trabajo, a donde se hacen los montajes, pero uno puede trabajar aquí o mirar a ver qué más es lo que está disponible, ¿no? Entonces estos son los elementos disponibles para trabajar. Entonces hay diferentes opciones que son realmente interesantes, ¿no? Para poder hacer los montajes. Bueno, entonces, entre otros, ¿no? Tenemos incluso hasta con puertas lógicas. Ok, digamos que estos elementos son los que están disponibles ahí. Bueno, entonces, ahora sí. Para empezar a trabajar, entonces lo primero que uno necesita es un protobar. Para usted acceder al protobar puede dar aquí, buscar uno por uno hasta encontrar los protobar disponibles, ¿no? Esa es una opción, que aquí están estos tres. El protobar normal, el protobar pequeño y un protobar mini. Entonces, dependiendo del protobar que uno quiera trabajar, con el que se quiera trabajar, por ejemplo, el que típicamente tiene uno, que es este, entonces uno simplemente hace clic, selecciona y arrastra. Entonces, ahí está el protobar. La otra opción es buscar aquí, con la palabra en inglés breadboard, porque en inglés se dice breadboard al protoboard, ¿no? Es una palabra que, protoboard no es una palabra que está en inglés. Significa tarjeta de prototipos o board de prototipos, pero en inglés se menciona como breadboard. Si ustedes ponen protoboard aquí, en este buscador no lo van a encontrar. Nos da entonces las tres opciones. Seleccionamos obviamente la que necesitemos. Listo. Entonces, si yo voy a trabajar con la tarjeta Arduino, entonces aquí directamente digito en el cuadro de búsqueda Arduino. Entonces démonos cuenta que aquí nos da acceso a la tarjeta Arduino 1, la normal, la popular Arduino 1 R3, o el circuito integrado que se supone está ahí, un ATINI, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar esta. Entonces, hago clic una sola vez, ya aparece acá. Entonces ahí, por ejemplo, nos damos cuenta que está muy grande, ¿no? Entonces, si usted quiere reducir el tamaño de los elementos, solamente si está utilizando un mouse, entonces mueva la rueda del mouse, hacia abajo disminuye, hacia arriba aumenta, ¿no? Usted puede desplazar, reorganizar, digamos, todos los elementos que están ahí, simplemente manipulándolos, moviéndolos a izquierda, derecha, arriba o abajo, para colocarlos en un lugar apropiado. Cada uno de los elementos tiene características. Por ejemplo, si uno hace clic acá, tan pronto le hace clic, aparece aquí, aparece en este lugar entonces un cuadro de propiedades que uno puede dar. Puede cambiarle el nombre si quiere, ¿no? Yo lo dejo así, realmente no tengo nada más. Entonces acá, por ejemplo, también tengo el breadboard, porque se pueden conectar varios protoboard, ¿no? No puede seleccionar tantos protoboard como requiera. Entonces, el montaje que voy a hacer debe estar por acá. También lo busco, no recuerdo dónde lo dejé. A ver, es un montaje que lo obtuve de acá. Entonces, vamos a manejar este es el circuito del que estábamos hablando. Entonces, si ustedes lo ven bien, este es el circuito a montar. Requiere entonces la tarjeta Arduino, 4 resistencias, 4 diodos LED, ¿no? Aquí está indicado cómo se conecta. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, veamos entonces que necesito 4 resistencias de 330 ohmios y 4 LEDs. Entonces volvemos aquí, a donde yo estoy trabajando, perdón, es acá. Entonces vuelvo otra vez aquí en componentes, para que me vuelva a aparecer la pestaña componentes, y voy citando los elementos. Las resistencias en inglés se dicen o se indican como resistor. Nos aparecen 3 tipos de elementos resistivos: el resistor común o resistencia que llamamos nosotros, el potenciómetro y una fotorresistencia o un diodo variable, una resistencia variable por luz. Listo. Entonces vamos a utilizar esto. Vamos a colocar entonces, vamos a poner los 3, 1, 2, y de una vez lo pongo en el protobar. Entonces aquí lo interesante es que uno, una vez selecciona el elemento, entonces uno puede mover los elementos. Entonces démonos cuenta que cuando uno lo manipula acá, entonces una forma en que nos da orientaciones de cómo va la conexión es indicando, por ejemplo, una línea de continuidad. Entonces, si yo selecciono un agujero de esta línea de continuidad, sabemos que todos los huecos de esa hilera hacen contacto internamente. Todo lo que se conecte en esta hilera va a quedar interconectado entre ellos. Entonces, las resistencias, nosotros tenemos 4, nos faltaría una. Entonces, ahí está. Conectemos
Lo que no tenemos son los valores, ¿cierto? Entonces, en este caso lo que voy a hacer es cambiar aquí la resistencia, 330 ohmios, selecciono aquí ohmios. Noten que automáticamente cambia el color, ¿no? Cambia el código de colores. Aquí también 330, seleccionamos ohmios. Se me desapareció. Ahora seleccionamos esto. Ahora sí. Ay. Entonces aquí selecciono 330. Aquí también 330 ohmios. Ohmios. Listo. Ahí están entonces las resistencias. Las he colocado en partes indiscriminadas del protoboard, entonces eso no hay problema, como lo haría uno en el protoboard real, uno inserta simplemente las paticas, ¿no? Entonces aquí vamos a colocarla de esta forma. Bueno, vamos ahora a por los LEDs. Entonces vayamos a buscar los LEDs. Listo. Entonces aparecen estas opciones, ¿no? Son diferentes opciones para manipular luces. El LED RGB es interesante, pero no es el que vamos a usar. Vamos a usar el LED normal, el LED de mis LED común y corriente. Entonces lo vamos a conectar, en este caso, acá. Entonces, ahora, vamos a cerrar esta pestaña de componentes, vamos a disminuir el tamaño, vamos a reacomodar, listo, para poder dibujar mejor. Entonces, vamos con otro LED. Otro y otro. Entonces, de acuerdo al diagrama que yo tengo, ¿cierto? En este diagrama, nos damos cuenta que las resistencias van primero, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer el cambio. Entonces, dense cuenta ustedes que primero la resistencia va conectada a las salidas digitales. Si ustedes miran aquí, las salidas de Arduino tienen diferentes nombres, ¿no? D0RX, D1TX, o sea, esas son las terminales 0 y 1 que aparecen acá, es decir, en donde se busca, estoy buscando aquí, perdón. Entonces, si ustedes miran, aquí las terminales digitales van numeradas de 0 hasta 13. Entonces, en el esquema aparece la numeración D0, D1, D2, D3. Pero entonces, varias de las terminales no solamente tienen la función de servir como salidas o entradas digitales, también tienen capacidad para hacer otras operaciones, como las salidas PWM análogas. También tienen la opción para intercomunicarse con diferentes protocolos. Nosotros no vamos a usar eso, simplemente vamos a trabajar con este esquema, indicando, por ejemplo, que este va en la terminal 2, esta salida va en la terminal 2, este en la terminal 4, este en la terminal 6 y este en la terminal 8, ¿no? Vamos a conectarlos de acuerdo a como está indicado acá, 2, 4, 6 y 8. Es decir, esas son las terminales, 4, 6 y 8 que vamos a trabajar. Entonces, vayamos. Listo. Entonces veíamos que era la resistencia la que va primero, por lo tanto hay que cambiar aquí la conexión. Entonces aquí tenemos que hacer que en el terminal 2, el terminal de la resistencia hace contacto con el ánodo, entonces debemos mover aquí para que sea correcto, ¿no es cierto? Listo. Entonces, una vez que tengo esto ya medido, ya está el circuito listo, entonces la siguiente tarea es conectar la tierra. Entonces vamos a conectar la tierra utilizando aquí los cables. En Tinkercad es muy fácil, simplemente basta con que usted haga clic en una de las terminales. Ahí hay una guía para que los elementos queden derechos. Por ejemplo, acá, este es la tierra, usemos esta que está aquí. Aquí donde dice negativo, está marcado el negativo, ahí pongamos tierra. El cable por defecto es verde. El color del cable no afecta en nada, ¿no? Pero básicamente uno o yo tengo la costumbre de utilizar los colores para identificar la función del cable. Por ejemplo, un cable de tierra yo lo suelo colocar de color negro, ¿no? Y si yo estoy trabajando, digamos, si yo estoy manipulando elementos en la vida real, también suelo utilizar colores de cable para tener una idea de qué hace cada uno. Aquí, por ejemplo, lo que acabo de hacer es conectar la tierra del Arduino a esta línea superior del protoboard. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, según el esquema de circuitos, es conectar el cátodo de cada uno de estos LEDs
a ese punto. Pues ahí le coloco color negro porque como va a tierra, entonces aquí hago lo mismo. Este va a tierra, este también va a tierra, listo, y este también va a tierra, ¿no? Aquí poner el cursor en los botones, en los puntos, nos da una idea de cómo está la conexión, es decir, si esos huecos que estamos seleccionando pertenecen a la misma hilera donde va el cátodo, ¿no? Para hacer la conexión correctamente. También es negro. Listo. Entonces ahí están las 4 conexiones de los LED a tierra. Es decir, acabo de hacer esto que está aquí. Conecté los 4 cátodos a tierra. Listo. Ahora viene la conexión con la resistencia, ya está. Falta simplemente conectar entonces cada uno de estos a su respectiva entrada. Entonces, cada uno de estos fue el que yo escogí. Entonces recuerden que escogí el 2. Voy a escoger pues este. Vamos a ver aquí qué puedo hacer. Eso se va estirando, ¿cierto? Vamos a utilizar esto. Listo, para que pueda hacerse bien. Entonces, por ejemplo, el 2 vamos a conectarlo aquí. Vamos a conectar el 2 acá. Vamos a conectar el 4 acá. Vamos a conectar el 6 acá. Y vamos a conectar el 8 acá. Ahí está. Entonces ahí están conectadas las 4 salidas digitales D2, D4, D6 y D8, como ustedes pueden ver que aparece en la nomenclatura, ¿no? Entonces, según ese circuito ya está completo. A partir de ahora ya puedo crear la secuencia que yo quiera, ¿no? Entonces, esta es la conexión básica. Si uno necesita utilizar, por ejemplo, un voltaje de 5 voltios, la tarjeta Arduino tiene los 5 voltios aquí, ¿no? Entonces, habitualmente lo que yo haría, si requiriera ese voltaje, es conectar acá, por ejemplo, a este lugar, ¿no? Y cambiaría el color, pues, para que me indique que se trata de la conexión a positivo. Rojo para positivo, negro para negativo, lo que suele utilizar, lo que se acostumbra a utilizar en circuitos, ¿no? Como las puntas del protoboard, ¿no? Las puntas del multímetro digital cuando uno va a medir voltaje. Se supone que la roja cuando va al positivo y la negra cuando va al negativo, las mediciones de voltaje, si está bien, salen los valores sin signo en la pantalla, ¿no? Entonces aquí utilizo el mismo principio. Rojo para positivo, negro para negativo. Bueno, entonces esto ya está listo para trabajar. Si yo requiriera 5 voltios, aquí los puedo tomar, pero pues el circuito, como vimos, no tiene nada de conexiones a 5 voltios. Bueno, pero pues los circuitos que se les dejaron de tarea, pues ustedes verán que hay diferentes elementos a los cuales pueden recurrir. Entonces, para editar código simplemente se oprime acá. Entonces, en este caso quitemos esto. Sí, para que quede solamente esto. Entonces, por defecto aparece aquí un programa que típicamente es el que traen todas las tarjetas Arduino para probar el estado de los LEDs. Bueno, en este caso, una cosa que uno puede hacer es, por ejemplo, cambiar el color de los LEDs, no se los dije, ¿no? Pero es una de las propiedades que uno puede manipular. Es decir, cada elemento tiene una serie de propiedades que uno puede alterar, manejar o cambiar cuando sea el caso. Entonces, basado en esto, el montaje de este circuito, que estoy yo siguiendo de acuerdo al diagrama que les mostré, ya se cumplió. Ahora faltaría que me dijeran, por ejemplo, vamos a crear un programa nuevo que diga, vamos a hacer parpadear cada uno de los LEDs, ¿sí? En secuencia, vamos a hacer una secuencia de la siguiente forma. Entonces, lo primero que hago es, vamos a construir un programa aquí. Ahí en este momento no he utilizado ni etiquetas ni nada por el estilo. Entonces, primero que nada, como son 4 LEDs que requieren alimentación de voltaje desde la tarjeta Arduino, entonces tenemos que configurar cada una de esas terminales, la 2, la 4, la 6 y la 8, como salidas.
utilizando la función pinMode, abriendo paréntesis, colocamos entonces el número de cada uno de los pines y lo vamos a configurar en este caso pues, como salida, así, ¿no? Bueno, para no volver a escribir esto, simplemente voy a copiar entonces hasta el final, control C, porque tengo que hacer esto 4 veces, solo que aquí voy a cambiar los números, los valores numéricos. Aquí sería 4, 6 y 8. Listo, ahí está. Entonces, ahora cerramos porque no necesito hacer ninguna otra función. Lo que he hecho es configurar las terminales digitales a las que van conectadas los circuitos, cada circuito con su LED, para que pueda servir como salida, porque la salida digital, es decir, la terminal, va a suministrarle voltaje al circuito. Pues ahora vamos con void, perdón, en minúscula, void loop. Recuerden que este lenguaje es delicado y uno tiene que dar la palabra tal cual como es. Si uno cambia una mayúscula, minúscula o cambia algo, el programa ya no le funciona. Entonces aquí voy a generar, digamos, una secuencia de encendido de cada uno de los LED. Por ejemplo, voy a decir digital write, el 2, en este caso va a ser digital write, la pata 2, y vamos a ponerle estado alto para que encienda de una vez. Le vamos a dejar un retardo de 1 segundo, o por ahí 200 milisegundos para que sea más rápido. 200 milisegundos. Y el estado de las demás será digital write, en este caso sería 4, en estado bajo, esté apagado. Entonces, para no tener que copiar, simplemente voy a hacer esto. Voy a copiar aquí, control C, el siguiente renglón, control B, que es para manejar los otros 3 LEDs que van a estar en estado de apagado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está el 6, el 8. Listo. Entonces, en esa primera secuencia, ¿no? O aquí incluso podríamos hacer esto. Esto más bien pasémoslo aquí abajo. Listo. Entonces, una vez que he configurado esto, eso me va a durar 200 milisegundos, ¿no? Ahora, voy a copiar todo esto. Y aquí voy a cambiar la secuencia. Entonces, esto va a ser low. Y este es el que va a estar en estado high. Ahí está. Entonces, ahí lo que hice es, en esta secuencia, las 4 primeras funciones hacen que solamente esté encendido el LED 2 y el resto apagados. Luego, en la siguiente secuencia, y eso va a durar 200 milisegundos, en la siguiente secuencia va a estar encendido únicamente el segundo LED y los demás van a estar apagados, y eso va a ocurrir durante 200 milisegundos. Entonces, hacemos lo mismo acá. Entonces aquí, por ejemplo, este es low. Y aquí cambiamos la tercera porque ya estuvo la otra en high. Listo. Y nos falta la última. Entonces, control B. Cambiemos entonces esta a low. Y que aquí la que esté en estado alto, la única encendida, sea el último LED, el cuarto LED. Listo. Y ahí ya termina. Vamos a ver entonces. Ok, quedó hecho. Entonces, aquí no tenemos que darle guardado ni nada, sino que automáticamente la plataforma nos guarda el circuito con un nombre pues que incluso la misma plataforma escoge. Uno, por supuesto, puede cambiar esas propiedades, posteriormente veremos cómo. Entonces, aquí, hecho esto, entonces ya podemos iniciar simulación. Entonces, una de las cosas es que si tenemos acá, queremos ver qué pasa si se compila bien o si se cometió algún error de sintaxis, simplemente hacemos clic aquí. Entonces, esto tiene el efecto de que, listo, exitosamente compilado, significa que no hay ningún error. Miren ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Entonces, ejecuta cada una de las secuencias que yo muestro acá,
Entonces, en cada secuencia se enciende un LED distinto y va a durar encendido 200 milisegundos. La siguiente secuencia se cambia el LED. Aquí está, ¿no? Eso se ve bastante rápido. Esto puede ver cómo en efecto está ese cambio. Listo. Paramos simulación. Entonces funcionó bien el programa. Busquemos, por ejemplo, otros tipos de elementos. Entonces cerremos el editor de código, vayamos a más componentes para que conozcamos un poco de esos componentes, ¿no? Entonces aquí borremos y miremos a ver qué más tenemos. ¿A qué más tenemos acceso acá? Entonces, aquí. Entonces, esta es la vista por defecto que aparece. Noten que aparecen diodos, condensadores. Estos son condensadores cerámicos. Estos son condensador electrolítico, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un switch. En este caso, lo que se denominan elementos de entrada. Está el botón pulsador, ¿no? Está, por ejemplo, el slide switch. A ver, para los que entienden cómo es. El botón pulsador, estas dos paticas de acá están unidas. Entonces, como esto está, utilicemos aquí para mirar, ¿no? Entonces uno aquí puede mirar la función del botón. Entonces, este botoncito lo puedo manipular para que quede aquí. Entonces, estas dos terminales vienen interconectadas. Estas dos terminales son otra combinación. En realidad es como si estas dos pertenecieran a un mismo nodo, ¿no? Y estos dos son un mismo nodo. Cuando se aprieta el botón, cuando se cierra, entonces tenemos el efecto de ya sea interruptor cerrado. Pero entonces el botón tiene la peculiaridad que solamente mantiene una posición, ¿sí? Su posición normal es abierto, mientras uno mantenga pulsado. Cuando lo suelta, vuelve a su estado de apertura, que es como un interruptor abierto. Entonces hay otros componentes que pueden usar, por ejemplo, estos switches deslizables. ¿Qué tienen en común estos switches deslizables? A ver, a diferencia de los interruptores normales, tienen tres terminales donde uno es común, el de la mitad, ¿no? Es el terminal común, este es el común. O sea, yo puedo conectar, digamos, la mitad puede ir, por ejemplo, a un positivo y los otros dos a dispositivos diferentes. Cuando usted manipula esto, lo mueve de un lado para otro, eso es cuando está en simulación, por ejemplo, que se puede hacer. Entonces yo puedo hacer esto y cambiar la conexión. Entonces, aquí, por ejemplo, está conectado la terminal de la mitad con el extremo izquierdo, que es la terminal 1. Cuando yo pulso acá, entonces ahora se ponen en contacto el común, el de la mitad, con la terminal 2, ¿no? Este también uno lo puede pulsar, ahí se puede ver el efecto luminoso, ¿no? De bajar el botoncito. Listo, paremos simulación. Es decir, uno de los componentes puede encontrar todo lo que usted necesite, ¿no? Diferentes cosas, por ejemplo, sensores y todo con los que uno puede trabajar. Cosas que son bien interesantes, hay sensores de gas, están estos deep switch que también se encuentran. Las salidas hace referencia a aquellos elementos que pueden conectarse a una salida digital, ¿cierto? Como el LED, como el que tenemos nosotros. El light bulb, el bombillo, es interesante porque nos permite hacer las conexiones como lo haría una lámpara, ¿no? En este caso las conexiones son fáciles de hacer porque aquí lo único que hay que hacer es conectar a estos terminales el bombillo, ¿no? O sea, aquí no hay roseta, ¿no? Aquí directamente uno toma las conexiones de las terminales. A ver, una parte que es interesante de los componentes son los instrumentos. Por ejemplo, bueno, aquí es para las baterías de las que se dispone. Pero si usted requiere un voltaje diferente, váyase hasta donde dice instrumentos y dispone de los siguientes elementos. Vean, usted puede tomar un multímetro acá. Este multímetro también tiene dos conexiones, como puede ver, como todos los multímetros tienen dos conexiones. Dependiendo de lo que usted quiera medir, aquí selecciona qué quiere medir. Si corriente, que mide los amperios, podemos medir el voltaje o la resistencia, ¿no? Entonces ahí simplemente uno, dependiendo de qué quiera medir, note que se resalta, digamos, la opción que corresponde a la unidad de la magnitud que se quiere medir. Amperios es para corriente, voltios es para voltaje y la resistencia R, ¿no es cierto? Aquí no vale de nada hacer clic acá en esto, toca buscarlos aquí, dependiendo qué es lo que usted quiere medir, ¿no? Entonces quitémoslo de acá. Se pueden voltear, digamos, en algún lado, usted necesita darle la vuelta a un elemento, por ejemplo a este, puede hacerlo aquí. Esto da giros de 30 grados, ¿no? Para colocarlo en la posición que desee, o para volver al estado natural, cuando por alguna razón se requiera, ¿no? Entonces este bombillo borrémoslo. Para borrar simplemente basta dar clic en el elemento
cuando aparezca un borde azul alrededor del elemento, entonces uno simplemente le da suprimir o borrar, o también puede dar clic acá donde dice delete, ¿no? No leemos nosotros como delete, es delete. Bueno, entonces, otros elementos interesantes además de los instrumentos, en los instrumentos está precisamente el power supply, es como tener una fuente de voltaje. Esto es una fuente de voltaje, noten que usted puede, en esa fuente de voltaje, usted puede configurar, por ejemplo, el voltaje a medida que va girando esta perilla, ¿no? Aunque usted igual aquí puede mirar, puede cambiar, por ejemplo, decir, ¿a qué voltaje quiero fijarlo? Cuando uno fija el voltaje en un valor, automáticamente cambia la posición de la perilla, ¿no? Si usted, por ejemplo, selecciona aquí 24, note que cambia la posición de la perilla. Esto es para regular cuánta corriente máximo puede llegar a consumir. En este caso estamos utilizando una fuente que puede dar hasta 5 amperios. Y estos son los puntos de conexión, es decir, son las salidas de la fuente, ¿no? Borremos. Está el generador de funciones. El generador de funciones es importante porque, por ejemplo, en algún circuito yo necesitaré simular, por ejemplo, elementos de corriente alterna. Entonces, noten, por ejemplo, que el simulador, corramos esto más abajo, entonces, una vez seleccionado, las propiedades que corresponden al generador de funciones son qué frecuencia quiero la onda, de qué amplitud. Recuerden que la amplitud es la distancia o valor en voltios que hay desde la línea central de la onda sinusoidal hasta el pico máximo o el pico mínimo, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, configurar una fuente alterna, lo único que tengo que hacer es cambiar aquí a 60 Hz, que es la frecuencia de la corriente alterna que sale de los tomacorrientes, ¿no? Una amplitud. La onda sinusoidal de 120 voltios RMS tiene una amplitud de 170 aproximadamente. Y el offset debería ser 0, nulo. Por supuesto, hay que escoger el tipo de onda que queremos, en este caso, onda seno. Ahí está. Y con eso se supone obtengo una onda sinusoidal que debe comportarse como se comporta la corriente del tomacorriente, ¿no? No hay límite de la corriente que se puede consumir. Entonces, aquí el que llaman positivo y negativo en realidad es fase y neutro. Aquí se tomaría la señal que para uno vendría a ser lo que suministra el tomacorriente. Bueno, eso entre otras cosas. Espero que con esta información ustedes puedan elaborar el circuito, los circuitos que se les dejaron. Ahora, una vez que ya está el circuito completo, entonces por ejemplo aquí yo no necesito esto, por ahora no. Entonces uno simplemente se va, hace clic aquí en esto, en el icono de los bloques de colores, ¿no? En diferente letra. Aquí se van guardando los circuitos que uno tenga, ¿no? Aquí hay diseños porque uno puede trabajar con otras herramientas, por ejemplo con Mastercam o en impresora 3D, ¿no? Para uno diseñar circuitos. Luego, posteriormente, o sea, esto que tenemos aquí es el circuito que hicimos. Si queremos cambiarle el nombre, basta con que le demos aquí en Options, vamos a Propiedades, y aquí está el nombre que asigna el programa por defecto. Uno lo puede cambiar y decir, por ejemplo, 4 LEDs. Vamos a ver si me recibe nombres así. Le damos una descripción, recibe el circuito, entonces, primer programa en Arduino, por ejemplo. ¿Listo? Usted aquí coloque etiquetas. Es como cuando uno hace los videos de YouTube, uno va colocando etiquetas de acuerdo a lo que uno considera que su video da. Y aquí viene entonces cómo compartir el archivo conmigo. Entonces, simplemente ustedes le dan aquí licencia pública, que sea visible por cualquier persona, dominio público, ¿cierto? Entonces guardamos cambios. Entonces lo siguiente que hacemos aquí, si queremos compartir, aquí nos va a dar la opción de compartir. Entonces, aquí está el vínculo con el cual compartimos. Entonces, señalen, ahí simplemente basta hacer un clic acá, le dan control C y en el documento que ustedes tengan, por ejemplo, un archivo de texto, pegan este enlace, ¿no? Entonces yo lo único que voy a hacer es, cojo ese enlace, lo pego aquí en internet y si tengo acceso, yo con mi
Con mi cuenta abierta de Tinkercad pongo esto y eso ya me debe permitir acceder. Ahora, lo que yo no puedo hacer es modificar el circuito que ustedes hacen. Yo lo que hago es copiar este enlace y crear una copia, ¿cierto?, de su circuito que me permite hacerlo y evaluar a ver cómo se comporta. Simplemente hago la simulación y veo que lo que yo solicité en las guías se cumple. Entonces aquí ya les dije cómo se hacía, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces usted simplemente acá ya está. Esto de añadir es, si ustedes quieren, ¿no?, compartir con amigos, like tweet. Recuerden que este es el vínculo. Esta es la dirección de internet a la cual yo les doy acceso. Entonces, compañeros, espero que con esta explicación les quede suficientemente claro cuál es la actividad que toca hacer. Lo demás lo hacen ustedes cuando ya tengan funcionando los circuitos de acuerdo a lo que se solicita en cada caso. Entonces envíen el circuito. Así no les funcione de una, si le dan muchas vueltas, igual envíen, porque pues se califica no solamente que funcione perfecto, sino el hecho que lo hayan intentado bien, que el circuito quede bien montado y que todo corresponda. Bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias por su atención.